no sé, incluso hasta los peinados que podían haber, ¿no? La época estaba dominada por Sir Yap, el músico que había venido pues un siglo antes más o menos, pero que la gente, las mujeres, el ideal seguía siendo el pelo corto, ¿no? Bueno, Azahara dice que no, Azahara dice que ella pasa de moda, se lleva su cabello largo, ¿no? Pero un poco con todo esto, pues la verdad es que se convierte en una actividad apasionante. ¿El cómo? Pues no sé, muchos libros, ¿no? Entre ellos, pues desde luego, muchos de los clásicos de aquí de Córdoba, La Córdoba de los Omeyas, de Antonio Muñoz Molina, en fin, muchos libros que, bueno, he ido sacando datos, libros incluso pues de estos que te hablan de arquitectura islámica, porque claro, en un momento determinado, aunque no hagas demasiadas descripciones, sí, has de ambientarte, has de situarte, ¿no? Y intentar por lo menos que las pocas descripciones que hayan intenten. Y en definitiva lo que he intentado ha sido que no haya nada que chirríe, que no haya ningún anacronismo, sí, salvo los lógicos, como son el lenguaje, que aún así he intentado utilizar un lenguaje que a uno le pueda remontar a aquella época. Y, por otra parte, indudablemente la mentalidad. La mentalidad, no podíamos utilizar una mentalidad como la que se podía tener en la época porque habría sido, vamos, incomible el libro, ¿no? Porque era otra manera de ver el mundo, de ver la vida, de ver las cosas. El resto, pues he intentado simplemente que encajara, que todo lo que se cuenta, si no es fidedigno históricamente, por lo menos que sí que resulte posible, ¿sí? Entonces, eso sí que Tengo entendido que la documentación incluso ha llegado a la botánica, ¿no? En este caso. Sí, además es que, claro, mi primer libro fue El jardinero. Y de alguna manera mis libros siempre se ambientan en la naturaleza. Entonces, el tema de plantas, de cosas de la naturaleza ha de estar muy claro, ¿no? Entonces, claro, cuando llegó el momento este dije, vamos a ver. Porque yo sé que hay especies, sobre todo cuando escribí El jardinero, que yo había estado, también trabajé un mes de jardinero con un amigo. Y claro, yo sabía que había plantas que ahora son muy comunes, pero que en aquella época no estaban en España todavía. Entonces era un poco decir, vamos a ver, que aquí sí que pueden haber anacronismos importantes, ¿no? Y ha habido, pues sí, un trabajo de ir viendo y sobre todo el encontrar una página web que era fantástica sobre el tema de los jardines de Al-Ándalus y los huertos de Al-Ándalus. Y ahí había incluso un artículo donde te hablaba un estudio sobre el polen que se había encontrado en los jardines de Medina Zahara. Sabían qué especies habían en aquella época y dices, bueno, esto es genial, ¿no? Porque te puedes hacer ya una idea de cómo pudieron ser los jardines, ¿no? de Medina Zahara. ¿Qué personajes históricos aparecen en este libro? Pues históricos aparece Abderramán, el califa, que bueno, forma parte de ese hilo conductor de la leyenda. Aparece Azahara, de la que históricamente sabemos poquísimo, pero la hemos introducido, porque también, claro, la leyenda va en torno a ella, ¿no? Aparece el príncipe heredero, Al-Hakam, que sería luego Al-Hakam II. Aparece el médico personal del califa y además también su embajador, que era el jefe de la comunidad judía, en definitiva, y que creo que también era una buena manera de hablar un poco de ese encuentro de culturas y de religiones que hubo aquí, ¿no? Que tuvo sus más y sus menos, pero que lo hubo, y es lo importante, ¿no? Era Hasdaim Chaprut. E incluso aparece un verdugo, del que habla Antonio Muñoz Molina en su libro Córdoba de los Omeyas. Un verdugo que tuvo Abderramán, que, bueno, pues hay una anécdota sobre este verdugo, que existió realmente, y lo he introducido también porque me venía muy bien para contar otra historia por ahí detrás, ¿no? Entonces, bueno, luego hay algunos personajes también ficticios, como es el jardinero este de Bagdad, aunque sí que lo he engarzado, pues por ejemplo, con los maestros sufíes de Bagdad de la misma época. Y bueno, pues intentando encajar todo, ¿no? Sí. Incluso en la historia de Bagdad, el por qué este jardinero se va de Bagdad y al final acaba llegando al Andalus, porque matan a un maestro sufí, bueno, lo crucifican, le hacen de todo, ¿no? Fue un martirio atroz. Y es justo en aquella época y, digamos, engarzaba muy bien, ¿no? Porque decías, mira, era contemporáneo, bueno, pues la historia podía prestarse a que ahí hay algunos de los motivos por los cuales este hombre se viene desde Bagdad y acaba viniendo al Andalus, ¿no? No sé. He intentado engarzarlo todo ahí, ¿no? ¿Lo has conseguido? ¿Cómo se desarrolla el libro? ¿De forma de novela, de relato? Porque comentabas que está basado sobre todo en conversaciones, ¿no? Sí, es que en realidad, fíjate, empieza como una novela realmente. Lo que pasa es que luego, digamos, va entrando en lo que es el tema del amor. Entonces, digamos, el objetivo central del libro no era hacer literatura,
no ha sido el objetivo de ningún libro. Lo que pasa es que esta vez sí que he intentado que por lo menos literariamente intentar hacer algo que estuviera mínimamente bien. Y el objetivo en realidad era hablar del amor. Y en este caso, y precisamente porque era utilizar un personaje que era un sufí, un místico sufí de Bagdad, un poco la idea era aportar esa idea del amor, sobre todo dentro del sufismo, de místicos sufíes como Ibn Arabi, de místicos como Rumi, como Ibn al-Farid, como actuales incluso como Jawad Nurbash, como Yami, intentar introducir toda esa visión que del amor tienen estos místicos, que no solo, precisamente porque son hombres que no han renunciado al mundo, sino que viven inmersos en él, no solo hablan del amor divino, sino que hablan también del amor humano. Y que incluso dicen que el amor humano es el umbral del amor divino. Y vienen a decir que no hay diferencia, que es un continuo, que el amor divino y el amor humano hay puntos donde se entremezclan, ¿no? Entonces, utilizando todo eso, era un poco la idea, el hacer un libro donde pudiera transmitir de una manera más asequible a nuestro tiempo, pues, por ejemplo, muchas de las ideas que Ibn Arabi plantea en su Tratado del Amor, que es un tocho del siglo XIII, sí, que hay mucha gente que en este momento diría, yo esto no me lo puedo leer, ¿no? Es filosofía y además del siglo XIII, ¿no? Pero bueno, era un poco extraer esas ideas, traerlas de una manera que el lector de ahora pueda entenderlas, ¿no? Entonces, al final, el libro es una serie de conversaciones entre este sufí y Abderrahman, o entre el sufí y al-Hakam, o el sufí y Azahara, o a lo mejor de pronto es una conversación de Abderrahman y Azahara, o de Hasdaim Shaprut, o una reunión de todos ellos, ¿no? Y era un poco buscar las maneras de hablar del amor humano, del amor divino, y no solo desde los planteamientos sufíes, también aparece Platón por ahí, aparecen otros muchos personajes, incluso un rabí judío posterior, que no lo cito porque, claro, es posterior a la época del siglo X, que era rabí Ibn Chiquitilla, que era español también, era un judío español, que también tenía algunos planteamientos sobre el amor que me parecieron interesantes y los quise integrar también. Pero en definitiva es un tratado del amor. ¿Y qué surge, según el libro, de esta interacción o diálogo, entre comillas, entre el amor divino y el amor humano? Sobre todo adaptado a estos tiempos donde parece que ese amor divino por lo menos está un poco desprestigiado, ¿no? Sí, bueno, yo creo que épocas como la Edad Media en el cristianismo o como en el Islam en este momento, los planteamientos de muchos sectores ortodoxos hacen mucho daño a las religiones, indudablemente, ¿no? Y entonces aparece ese desprestigio. Pero yo creo que está habiendo una recuperación y sobre todo diferenciando muy bien lo que son dogmas de lo que es metodología, lo que son dogmas y principios que te dicen no, es que esto ha de ser así, de lo que son los métodos de trabajo de los místicos, el cómo ellos alcanzan estados de conciencia superiores o alterados de alguna manera, y que incluso se están investigando en universidades, dentro de la psicología transpersonal se están investigando, pues no sé, podemos hablar de Ken Wilber de la Universidad de Berkeley, que es uno de los máximos expertos, por ejemplo, en cuestión de Zen y en otras vías, ¿no? Entonces, bueno, puede haber alguna persona que en un momento determinado lo que es el amor divino le resulte un poco, que dicen, esto a mí no me... Pero también está el amor humano, y el amor humano, incluso hay un punto en el libro en el que desde el amor humano se marca una vía que puede llevar al amor divino y desde el amor divino ir al amor humano. Y no sé, pienso que de alguna manera es una forma de acercar, por una parte de aportar ideas que pueden ser interesantes para entender el amor entre las personas y luego otras ideas que pueden ser interesantes para que a partir de ese amor entre dos seres humanos, cómo trascender e ir más allá, cómo ese amor te puede llevar a trascender, a ir incluso a estados de conciencia mucho más elevados y que de alguna manera se pueda sentir el amor con una plenitud que solo los místicos alcanzan a vivir. Y que sin embargo se puede vivir en una relación humana normal, ¿no? Que es un poco lo que se aporta, ¿no? Desde posiciones como la que planteaba Ibn Arabi en el siglo XIII, ¿no?